XHTEC. Metanoia. Psicología del despertar de la conciencia. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo se puede ver bien con el corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludan tus amigos Jorge del Bosque, Jesús Medina y Fernando Torres Barbosa. Bienvenido a tu programa de Metanoia. Metanoia es una palabra de origen griego que significa transformación mental, cambio de conciencia, renovación espiritual, es decir, despertar. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, aquí en Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio. Y como todos los lunes, le agradecemos que nos haga el favor de acompañarnos desde este momento hasta las 9 de la noche. Te invitamos a que te quedes con nosotros, te comuniques al 83 87 0665 o a nuestro correo electrónico en la siguiente dirección: despertarmetanoia@hotmail.com. Y recuerda, lo esencial es invisible para los ojos, solo se puede ver bien con el corazón. El día de hoy tenemos un programa muy especial, hablaremos del tema de los miedos o el miedo, y bueno, aprovechamos también el espacio para felicitar a nuestro compañero Jorge del Bosque, cumplió años el pasado día 20. Jorge, muchas felicidades. Muchas gracias, Fernando. Y asimismo el día de hoy está celebrando también su cumpleaños la licenciada Blanquita Guerra, a quien le mandamos un afectuoso saludos, amiga de este programa, amiga también de Jorge, de Jesús y de un servidor. Y bueno, Blanquita, pues que te la pases muy bien, te mandamos un afectuoso saludo. Con mucho cariño a Blanquita, yo tengo muchos años de conocerla y bueno, entrañable afecto por Blanquita, excelente ser humano. Aprovechamos también para mandar saludos a las alumnas del CEMID, Club de Esposas, Maestros y Directivos del TEC. Al arquitecto Jorge Bobadilla, pero sí es arquitecto Jorge, ¿verdad? Al licenciado Paco Camacho. Al doctor Gabriel Morales y a su esposa Magda. A la señora Isabel Salazar y a su esposo Roberto Morales. Al señor José Mata. Al padre José Manuel Guerrero Noyola le mandamos un afectuoso saludo. No. ¿Alguien más? A la licenciada Alejandra Puente. Bueno, les mandamos a todos un afectuoso saludo, los que nos van escuchando ahorita por la radio ahí, que van rumbo a su casa. Hoy, como decimos, vamos a hablar del tema del miedo. ¿Y en la música, Jesús? Pues vamos a tener de dos grandes cantautores. Vamos a tener a Fernando Delgadillo y a Patricia Sosa. Patricia Sosa, por los que no la conocen, es una cantautora argentina muy versátil. Trae una propuesta muy interesante. Ha incursionado en varios géneros, rock, soul. Y bueno, la canción que vamos a escuchar ahorita se llama Aprender a Volar. Y creo que es una canción que vale la pena. Y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo, escucha
escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Gritan que te duela, llora si hace falta, limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Y no apures el camino, al fin todo llegará. Cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Muy bien. Metanoia. Te recordamos nuestro teléfono aquí en cabina 8387-0665, así como nuestro correo electrónico metanoiatech@hotmail.com. Nos daría mucho gusto recibir tus comentarios sobre el tema del día de hoy. Son las 8 de la noche con 12 minutos, estamos en tu programa de Metanoia. Y bueno, pues el día de hoy el tema que vamos a abordar es el miedo. Y yo creo que el miedo es uno de los principales enemigos naturales del hombre. Y las personas, las cosas y los acontecimientos, a veces acontecimientos pasados o futuros, nos provocan miedos. Algunos miedos pudiéramos decir que son miedos generales y hay otros miedos muy específicos. Por ejemplo, puede haber un miedo al fracaso, el miedo a verse en ridículo, el miedo a no llenar las expectativas propias o las de otros. Y bueno, todos estos miedos pudiéramos decir que son miedos aprendidos, enseñados por las experiencias de vivir desde que quizá estábamos en el vientre materno o desde los primeros momentos del nacimiento, comenzamos a experimentar algunos miedos. Yo creo que el miedo, como muchas otras emociones, a veces las hemos etiquetado erróneamente y le hemos puesto la marca, le hemos puesto la etiqueta de negativo y las hemos suprimido. Algunos autores como Norberto Levi o como Hansel Grün, un monje benedictino, que incluso tiene un libro muy interesante que se llama Administrar los miedos, nos dicen que habría que replantearnos la manera en que entendemos el miedo, toda vez que el miedo como una emoción es una señal y que de algo nos está hablando, que algo nos está queriendo decir. Solamente que el miedo como parte de un contexto cultural lo hemos ignorado o lo hemos tratado de ocultar porque tiene una carga de desvalorización. Sobre todo, por ejemplo, en los hombres se les enseña o se nos enseña desde muy pequeños a no sentir miedo
y sentimos que el miedo va relacionado con la cobardía, o que el miedo va relacionado con la minusvalía o la falta de tener valor. Sin embargo, el miedo pues es una señal muy importante, porque el miedo es lo que nos ubica entre la posibilidad de entender una amenaza que viene de afuera o una situación que viene de afuera y con qué recursos cuento. Cuando la desproporción de esos recursos con los que cuento y la amenaza no coinciden, es decir, la amenaza es más grande que los recursos con los que yo considero que cuento, es cuando viene el miedo. Y aquí Norberto Levi habla de algo muy interesante. Dice, el miedo, esa es la primera reacción que nos lleva a una segunda emoción, y que esa segunda emoción, a veces por ignorancia o a veces por confusión, es la que no hemos querido entender. Por ejemplo, cuando tenemos miedo de un pánico escénico, o tenemos miedo a salir ante un auditorio, las llamadas fobias sociales. Exactamente. Mas sin embargo, lo que está atrás y lo que está paralizando al sujeto no es tanto el pararse enfrente de alguien, sino lo que lo está paralizando es el no querer sentir vergüenza, el no querer sentirse inadecuado, el no querer sentirse que no cuenta con los recursos. Eso es lo que lo está paralizando. Esa señal de miedo originalmente era una señal positiva, porque le estaba diciendo con qué recursos cuentas para poder enfrentar esta situación. Mas sin embargo, lo llevó a otra segunda emoción, y esa segunda emoción es la que se vuelve negativa. Como decíamos ahorita, puede ser la vergüenza, la humillación, el enojo, la ira, todas esas emociones que son muy dañinas. Entonces, desde ahí el miedo debemos y necesitamos reentenderlo, no negarlo. Para los que trabajamos en el campo de la psicología, nos damos cuenta que el miedo a veces o lo negamos o lo racionalizamos, o hacemos miles de cosas con ello, menos ver qué es lo que nos está queriendo decir. Fíjate, eso que dices, normalmente las personas llegan a nuestros consultorios y vienen y dicen que vienen a consulta porque quieren quitarse tal o cual miedo. Y en principio uno les dice, pues no te voy a quitar el miedo, lo que vamos a hacer es tratar de esa energía hacerla funcional, porque normalmente el miedo es disfuncional. Algo que tú decías muy importante en relación al miedo es que el miedo es una señal muy valiosa, es una señal muy necesaria que nos ayuda precisamente a defendernos, a protegernos. Indica que lo que tú ahorita comentabas, una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con que contamos para poderla resolver. Cuando la amenaza, por decir, si ponemos en una valoración o hacemos una escala del 1 al 10 y decimos, pues a lo que yo le tengo miedo lo pongo en 7 o en 8, y los recursos que yo poseo para enfrentar eso que temo lo tengo en 4, pues hay una desproporción entre mis recursos y a lo que le temo, entonces me alejo. Pero si yo soy el que tengo 8 y a lo que le temo está en 4, pues lo enfrento. O sea, yo tengo más recursos para resolver esa situación. Sin embargo, nuestra confusión y nuestra ignorancia nos ha llevado a pensar que el miedo es una emoción negativa y que debe de ser eliminada. Es como el dolor. Uh-huh, es como un el dolor. Aviso que está dando el mismo cuerpo. Y aquí Así el es. miedo también, es decir, visto desde este punto positivamente, ¿verdad? Son avisos que nos están enviando. Sin embargo, bueno, también hay un miedo patológico, ¿verdad? Claro. Que ese es el que nos convoca en esta ocasión. Sí, para fíjate tratar que de esos arreglar. miedos que le mencionas como miedos patológicos es lo que en psicoterapia le llamamos las fobias, esos miedos irracionales. O sea, que no tienen una razón de ser o que el ser humano los ha magnificado. Normalmente dice que el miedo es un temor o es una mentira basada en la ignorancia. Como que a veces el miedo es una falsa evidencia que parece ser muy real, pero no tenemos a veces los argumentos para decir, bueno, realmente está sucediendo tal o cual cosa. Ahorita bien mencionabas, Jesús, esos miedos provocados por situaciones externas, y hay otros miedos que quizá uno mismo provoca en su manera de pensar, ¿no? Ahorita recuerdo la historia de aquel peregrino que iba a Bagdad y en el camino se encuentra la peste.
y le dice el peregrino a la peste, ¿a dónde vas? Dice, voy a Bagdad. Y le dice, ¿y a qué vas? Dice, voy a matar 1000 hombres, la peste. Llegan a Bagdad y entonces pues, se anuncia que hay una peste y mueren como 5 o 6 mil hombres. De regreso en el camino se vuelve a encontrar el peregrino con la peste y le dice, oye, qué mentirosa eres. Dijiste que ibas a matar 5,000 o 6,000 hombres, 5,000 hombres, 1,000 hombres y mataste 5 o 6,000 hombres. Entonces le dice, yo maté 1,000, los otros se murieron de miedo. Ahí viene la peste, ahí viene la peste. Entonces, ese precisamente es el temor basado en una falsa evidencia que parece real. O sea, realmente algunos se murieron, pero los otros empiezan a presuponer que se van a morir y se contagian de miedo y el miedo los lleva a la muerte muchas veces. Es que yo creo que aquí es muy importante ver que, por ejemplo, a veces hay un supuesto equivocado de que todas las personas contamos con los mismos recursos para enfrentar de la misma manera las situaciones que la vida nos presenta. Y aquí, pues eso es erróneo. O sea, no todos tenemos los mismos recursos que nos van a permitir poder resolver los problemas que nos vayamos encontrando en la vida. Lo que sí es importante, como decía Jorge ahorita, de ese miedo patológico, el miedo patológico es el miedo que nos produce angustia, que nos inhibe, que nos paraliza, que nos desorganiza, que nos bloquea. Ese miedo que llamamos neurótico. Exactamente. Pero lo que sí es importante reconocer en un trabajo psicoterapéutico es que ese miedo hay que transformarlo hay que llevarlo a que se convierta en la parte positiva que tiene, que es la señal. Porque, por ejemplo, no todas las personas reaccionan ante lo mismo, aunque reaccionen igual, no es producto de lo mismo en el caso, digamos, del pánico escénico. Uh-huh. Algunos podrán sentir que les da pánico escénico mostrarse ante un público porque tienen el miedo a sentir vergüenza, a sentirse humillados, y tiene que ver con una historia muy particular. Otra persona podrá sentir el mismo pánico escénico por sentirse inadecuado. Uh-huh. O por sentir que no puede manejar las situaciones de manera exitosa. Entonces vemos que el mismo estímulo provoca reacciones de miedo, pero por orígenes distintos. Aquí es donde el trabajo terapéutico o el trabajo de introspección que puede llevar un sujeto a cabo es decir, ¿qué me está señalando? O sea, el miedo, como decía Norberto Levi, y pone una metáfora muy, muy interesante, es como el foquito en el tablero. Ajá. Cuando prende, ¿verdad? Es porque es una señal que nos está diciendo que algo está pasando. No escuchar el miedo, como muchas veces se nos ha inculcado de esos grandes héroes y que pareciera ser que no tienen miedo. Eso es una falacia, no existe. Incluso hasta es peligroso. Escuchar el miedo implica poder tener la capacidad de ese evaluador interno que me está diciendo, bueno, ¿cómo estás en términos de los recursos con los que cuentas para poder llevar a cabo esta actividad o para poder enfrentar este reto? Si yo no lo escucho, puedo caer en tomar decisiones muy riesgosas, claro. Incluso a veces que me pueden costar hasta la vida. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en los adolescentes. Cuando no tienen esa capacidad de entender la realidad y toman decisiones que los llevan, sí, peligrosas. Porque aquí entra otro mecanismo psicológico. Muchas veces el miedo no se escucha como señal y se lleva a cabo lo que en psicología le llamamos formación reactiva. Ajá, es decir, actuar en lo contrario. Por ejemplo, yo puedo tener un miedo a sentirme no aceptado, puedo tener un miedo a sentirme inadecuado en un contexto social, y como formación reactiva adopto un rol de ser como el muy alegre, como el muy extrovertido, como el muy seguro de sí mismo. Pero no es otra cosa más que un miedo que estoy tratando de encubrir. Claro. Y yo creo que aquí sí hay que ser muy, muy, muy honestos, porque cuando estos miedos se van haciendo crónicos, se va estableciendo lo que le llamamos un estilo de vida basado en el miedo. Y este estilo de vida basado en el miedo repercute en muchas áreas. Y una de ellas, por ejemplo, es el área del pensamiento. Nuestros pensamientos basados en este estilo de vida a veces tienen una gran limitante. Por ejemplo,
una persona que aparentemente podríamos considerarla como exitosa porque es muy perfeccionista, ¿verdad? Esa persona puede tener la dinámica de estarle dando vueltas mucho a un pensamiento, y no es otra cosa más que ocultar el miedo a fallar, el miedo a no tener el éxito. Habría que ver qué significa para esa persona el equivocarse. Claro. Que regularmente el miedo no se presenta solo, sino que provoca otras reacciones, como lo estabas comentando hace un momento, una reacción de angustia o una reacción de coraje ante un miedo que sabemos que vamos a enfrentar, ¿verdad? Y, por ejemplo, otra limitante en la capacidad de pensamiento que va generando el miedo es preocuparte excesivamente por pequeñas cosas. O poner mucho esfuerzo y mucha energía en encontrar fallas. Perfeccionismo. Ese perfeccionismo, es evaluarme, criticarme por no ser perfecto, ya sea de manera atractiva o de manera inteligente, son los síntomas que el miedo va generando. Claro. Me va limitando en mi pensamiento. No tengo un pensamiento abierto, no tengo un pensamiento de posibilidades, sino tengo un pensamiento muy rígido, muy punitivo. Claro. Entonces eso, de una forma u otra, mi vida, cuando voy llevándola a cabo a través de este estilo de vida basado en el miedo, es una vida que se va limitando. Claro. Fíjate, normalmente ahorita lo que comentabas en relación a cómo enfrentar los miedos, se nos ha enseñado o se nos aconseja que no tengas miedo. O sea, de alguna forma, cuando a alguien se le pregunta, ¿tienes miedo?, tendemos al mecanismo de negación. No tengo miedo. Y lo recomendable, o sea, para poder trabajar los miedos, en lugar de negarlo, es aceptar. ¿Tienes miedo? Sí, tengo mucho miedo a hablar en público. Después de aceptarlo, sentirlo. Porque muchas de las veces cuando no lo aceptamos, lo que hacemos es huir de él o escondernos de él. Aquí es, o sea, acepta tu miedo, siéntelo en donde lo estás sintiendo y luego actúa como si no lo tuvieras, o sea, enfrenta tu miedo. Normalmente cuando hay un miedo, hay ciertos cambios, como ahorita tú lo mencionabas, uno de ellos es el cambio en el pensamiento, otros son los síntomas fisiológicos o físicos que se sienten. Por ejemplo, entre los síntomas fisiológicos o físicos del miedo se ve el rubor o sonrojamiento, la respiración entrecortada, la tensión muscular, la sudoración, el pulso acelerado, palpitaciones, taquicardia, sensaciones de opresión en la cabeza, cefalea, molestias gastrointestinales como un vacío en el estómago, a veces viene la diarrea, temblores, manos, temblores en voz, escalofríos, la urgencia urinaria. Todos esos serían síntomas que pudiéramos decir fisiológicos o físicos del miedo. Hay síntomas cognitivos, o sea, pensamientos que presenta la persona que padece un temor, ahorita lo que mencionabas, las fobias sociales, como hablar en público. El núcleo central de ese sistema cognitivo en la fobia social es lo que mencionabas, el temor a la evaluación negativa. O sea, voy a hablar y me van a criticar, se van a burlar de mí. La persona piensa que está siendo juzgada o criticada. Hay ciertas creencias en esos pensamientos o síntomas cognitivos, como no saber cómo comportarse o comportarse de manera inadecuada. Se teme a ser visto como ansioso, débil, o a lo mejor representar algo como si estuviera loco. Ahora, en los pensamientos negativos la gente comienza a pensar, voy a hacer el ridículo, voy a quedar bloqueado, seguro que no les interesa lo que yo les voy a decir, se van a dar cuenta de que lo nervioso que estoy, creerán que soy un tonto. Y esto lo lleva también a unas reacciones conductuales o de comportamiento, como la situación de evitación o escape de las situaciones temidas. O sea, decía el psicólogo Sam King, lo que evitas lo invitas. O sea, aquello que le temes y le huyes te va a perseguir hasta que te atrapa. Entonces, de alguna manera, esos síntomas fisiológicos o físicos, cognitivos, en cuanto a los pensamientos negativos, las reacciones conductuales, es, vamos a decir, la radiografía del miedo. Ahora, el miedo normalmente se origina
cuando hay un desconocimiento o hay una ignorancia sobre lo que le tememos. Entonces tenemos que aprenderle la luz a los monstruos, a los que nos aterrorizan o a los que les tememos, verles la cara y darnos cuenta que a lo mejor no son tan feos o tan malos como los imaginamos, y podremos irnos acercando a ellos, y quizá va a llegar el momento, debe llegar el día en que abracemos a nuestros monstruos. Sobre todo porque desde la parte neurológica, fisiológica, se dice que solamente existen dos miedos, vamos a decirlos innatos. Genéticos o innatos. Sí, que es el miedo a los ruidos y el miedo a caerse. De ahí para allá, dicen los especialistas, todos los miedos son aprendidos. Aprendidos consciente o inconscientemente. Los hemos visto en alguna parte, los hemos internalizado, ya sea de manera consciente, como estuvo, o inconsciente, pero de esto nos lleva a que entonces, así como los aprendimos, los podemos desaprender. Bien, pues vamos a ir a un corte de estación, son las 8:30. Te recordamos el teléfono aquí en cabina 83-87-0665 para que nos llames. Estamos tratando el tema del miedo o los miedos. Nos gustaría mucho escuchar tu opinión aquí en Frecuencia Tech. Horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. ¿Tienes una empresa familiar y actualmente vives problemas de sucesión, profesionalización de la gestión, estrategias de negocio o spin-off? Es momento de que participes en los diferentes programas que el Centro de Familias Emprendedoras del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, tiene para ti. Forma parte del Programa de Desarrollo para Empresas Familiares, Programa Avanzado para Empresas Familiares o Plan de Ruta para Familias Emprendedoras. Busca el que mejor se adecue a las necesidades de tu empresa. No te lo puedes perder. Para mayores informes llama al 83 58 2000, extensión 1855 y 4415 o en contacto @familiasemprendedoras.com. Síguenos por Facebook como Familias Emprendedoras o por Twitter @familiaemprende. Niños, a desayunar. Mamá, ¿no viste mi cuaderno? Sí, hijo, lo dejaste arriba del mueble. ¡Ma, no encuentro mi chamarra! Se la prestaste a tu prima. El 79% de las horas trabajadas en el hogar lo realizan las mujeres. ¡Que descansen! Y aún así, les sobra tiempo para cuidarnos. En el INEGI, generamos información estadística y geográfica para conocernos mejor. INEGI, Conociendo México. ¿Sabías que el 24.6% de las mujeres mexicanas mantienen sus hogares? Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de desarrollarnos como profesionistas. Somos la fuerza. Somos el motor de este país. Somos mujeres. Equality. Impulsando liderazgo y desarrollo femenino. Tecnológico de Monterrey. Escucha Frecuencia Tech, conciencia en la radio. XHTech. Llevo en la boca el sabor a vencido. Procura tener a la mano a un amigo que cuide tu frente y tu voz, y que cuide de ti, para ti, tus vestidos y a tus pensamientos. Manténlos atentos y a mano a tu amigo. La importancia de verte morderte los labios de preocupación es hoy tan necesaria como verte siempre, como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación. Porque sabes y si no lo sabes no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios. Esos labios rojos y afilados y estos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta, que tiemblan de muerte si alguien se te acercara a ti.
Hoy procura que aquella ventana que mira a la calle en tu cuarto se tenga cerrada, porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mida y recorra la piel con mi aliento y hasta te acaricie y te deje dormir y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí, o me vuelva una estrella y te estreche mis rayos, y todo por no hacerme un poco de caso. Ten miedo de mayo y ten miedo de mí, porque no vaya a ser que cansado de verte me meta en tus brazos para poseerte y te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después: por favor, tenme miedo, tiembla mucho de miedo, mujer, porque no puede ser. Metanoia. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier ciudad o país del mundo a través de internet. www.frecuenciatech.com.mx. Sintonízanos todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Metanoia. Son las 8 de la noche con 35 minutos. Qué bueno que nos sigues acompañando aquí en Frecuencia Tech. Mandamos un saludo a Caritina Briones y también pues a todos, a Gustavo Tamés, los que nos escuchan el día de hoy en Frecuencia Tech, a Blanquita Guerra, que como mencionamos al principio, que hoy cumpleaños, le deseamos lo mejor. Y que ya se reportó Blanquita. Ya se reportó Blanquita, nos llamó. Un abrazo para Blanquita. Y pues le recordamos el teléfono cabina 83 87 0665, llámanos. Estamos hablando del miedo y estamos diciendo que el miedo es una emoción que reconocemos a través de una serie de cambios fisiológicos, cambios cognitivos relacionados sobre todo con el sistema nervioso autónomo y con el sistema endocrino. Y el sentido básico del miedo hablábamos que es la protección, que no es malo, sino el miedo es una señal que nos protege ante situaciones peligrosas, pero los seres humanos por nuestra forma de vida sacamos del contexto el miedo, le quitamos esa función protectora y lo vemos el miedo como algo que nos ataca. Ahí pudiéramos hablar que hay un miedo funcional y un miedo disfuncional, y diríamos que el miedo funcional es aquel cuya angustia es utilizada como señal que muestra una desproporción entre el peligro al que nos enfrentamos y los recursos de que disponemos. El miedo funcional nos ayuda a utilizar esa energía que esta emoción tiene para poder enfrentar lo que tememos. El miedo disfuncional es aquel en que la angustia nos inhibe, nos desorganiza y bloquea la posibilidad de una experiencia de aprendizaje. El tratamiento de los miedos sería precisamente transformar los miedos disfuncionales a que se vuelvan miedos funcionales. Sí, administrarlos. Por eso dicen que el miedo puede ser el gran maestro. Muchos de los dolores que tenemos en la vida, de las cosas que nos hacen sufrir, pues son producto de la ignorancia, de no conocerme a mí mismo. Esas frases, a mí déjenme con lo mío, yo así soy, no necesito ser de otra manera, pues solamente está reflejando la ignorancia de saber qué es lo que me está sucediendo en tal o cual momento. Poder entrar a esta parte que Jung pues se cansó de señalárnoslo en esa sombra, pues es entrar a partes que a veces no nos gustan, pero finalmente es donde podemos encontrar mayor riqueza. Decía Jung que uno no se vuelve luminoso por encontrar la luz, sino uno se vuelve luminoso por entrar a la sombra y poder salir victorioso de ahí. Claro. Es decir, poder integrar esas dos partes que están ahí en mí, esas polaridades que me habitan y que muchas veces por ignorancia he querido ocultarlas. Sin embargo, el ocultarlas no las elimina, simplemente las quita de mi vista, pero los efectos de esas partes que no he hecho consciente siguen estando presentes, siguen teniendo efectos. Fíjate, hay algunas conductas protectoras que utilizamos para atenuar nuestros miedos. Algunas de estas conductas protectoras que podemos observar, por ejemplo, ante el miedo al rubor, o sea que nos veamos sonrojados en la cara por temor, hay gente que acostumbra a dejarse la barba como para cubrir esa parte donde se expresa físicamente el temor.
el maquillaje en exceso también que usan las mujeres, utilizar a veces grandes gafas solares, o a veces hasta mismos artistas que los vemos que salen en escena de día con gafas solares, pues lo único que están haciendo a través de ellas es manifestando una conducta protectora de algo que temen. Será el público, será, no sé, alguna situación que van a enfrentar. El cabello largo y a veces dirigido hacia el rostro, que trata de tapar algunas señas de que puedan manifestar temor. Ante el miedo a temblar, la gente coloca las manos en los bolsillos o las coloca detrás sus manos. En las reuniones se abstendrán quizá de formular preguntas, de no hablar. Pueden ser personas que van a beber para evitar hablar, estar tomando algún agua, algún refresco, o si hablan lo harán sin levantar la mirada, viendo hacia abajo. Estas son algunas conductas que lleva a la persona como a atenuar un poco sus temores. Encontramos, Fernando, personajes en la historia que manifiestan ambas conductas. Por ejemplo, casos concretos. Hitler era una persona prácticamente incapaz de relacionarse al nivel de intimidad, y sin embargo era un estupendo orador. Ajá. ¿Verdad? Para mi gusto, uno de los más brillantes oradores, por lo menos en la historia del siglo XX. Y así como él, hay muchos casos, ¿verdad? Que están estas fobias en contraste. Ahorita recuerdo aquí uno de nuestros políticos mexicanos, Porfirio Muñoz Ledo, es una persona que él mismo comenta que tenía dificultad para hablar, o sea, tartamudeaba. Sí. Y pues cuando ya lo vemos en la escena política, lo vemos muy seguro, con mucha confianza en sí mismo. Sí. Y yo creo que la misma situación que los bloqueabas los llevó a superar esos bloqueos y a sacar provecho de ellas, no hacerse más fuertes. Como dicen, aquello que no te mata te fortalece, te hace más... Martin Luther King era otro caso también, un hombre incluso extremadamente conservador, y luego se convirtió en un líder de la defensa de los derechos civiles. Así es. Creo que el tema del miedo es importante verlo así con mucho detalle, porque a veces pensamos que la persona que tiene miedo pareciera ser como que está allá en el rincón y vive atemorizada. No, sin embargo, el síndrome del miedo es más sutil, no es tan caricaturesco como a veces lo imaginamos. Por ejemplo, el buscar aislarse, el buscar evitar la intimidad, o el sentirse vacíos, el tener una vida muy limitada en términos de rutina, que muchas veces va llevando a que la persona se sienta como atrapada en el mundo, como prisionera en el mundo, y no se siente con la libertad de emprender cosas nuevas, de conocer a personas nuevas, de emprender proyectos diferentes, de arriesgarse a hacer las cosas de manera no conocida. Muchas veces es producto del miedo. El miedo va generando mucha rutina, porque como decíamos ahorita, si hay algo que nos produce mucho malestar, es la incertidumbre. Y la incertidumbre no es otra cosa más que la ignorancia de saber qué va a pasar en el futuro, y el apego que tenemos a lo que queremos que se logre. Estar en tu zona de confort. Exactamente. Entonces de aquí no me salgo. Incluso eso a veces lo trasladamos a las relaciones afectivas. Esos apegos tan fuertes a las parejas, esos apegos tan fuertes al amor, que sería pues una forma de amor neurótico, porque no tiene el espacio de libertad de poderse mostrar tal cual es, pues es producto de este estilo de vida basado en el miedo. La persona tiene una visión y una perspectiva muy restringida, no emprende cosas nuevas, como decíamos ahorita, no hace nada más que lo que ya conoce. Y aquí es donde el miedo se va haciendo presente. Habría que ver qué es lo que está limitando a la persona. Yo sí recalco mucho, porque a veces en las personas muy perfeccionistas, o que pareciera ser que son muy detallistas en todo, que todo lo quieren hacer bien, que no se permite ninguna falla, que muchas veces en la sociedad lo vemos como algo, como ejemplos a seguir, porque tienen mucho control sobre todo. No es otra cosa más que estar ocultando un miedo a equivocarse. No es otra cosa más que estar restringiéndose la posibilidad de vivir la aventura de la vida. La vida no tiene un guión así preestablecido. Y creo que incluso le quita mucha emoción, mucha sal.
El saber qué es lo que va a pasar en cada momento de mi futuro, pues, no sé, a mí me parece un tanto aburrido, un tanto rutinario. Claro. En lugar de estar abierto a las posibilidades. Y yo creo que la vida así es, o sea, no se sabe qué va a suceder después. Y cuando anticipamos lo que va a suceder después, pues nos ponemos ansiosos. Y la ansiedad no es una buena consejera para realizar muchas cosas. Es conveniente, al hablar del tema de los miedos, que hiciéramos una biografía de cuáles son nuestros principales miedos o a qué le tememos. Por ejemplo, si nosotros recordamos a través de nuestros hijos nuestros miedos infantiles. De hecho, cuando pensamos en este programa del miedo, comentábamos de una película que se llama Intrusos de Juan Carlos Fresnadillo, un director español, que hace una historia sobre los orígenes del miedo. El actor principal es Clive Owen, ese actor inglés, y hace un paralelismo de un niño que vive en Madrid y tiene miedo, y una niña que vive en Londres y que también tiene miedo al mismo personaje. El personaje que ellos veían en sus fantasías de miedo era el que le llamaban cara hueca, o sea, veían una persona con una capa como un tipo impermeable grande, pero la cara no se le veía al personaje. Y esas historias van corriendo paralelamente en dos ciudades diferentes, en dos culturas diferentes, en dos familias diferentes, y la manera de conceptualizar el miedo en una como en otra son totalmente diferentes. En Madrid, en una cultura religiosa, pues llaman al sacerdote para que trate de exorcizar el miedo que el niño tiene, y en Londres el papá lleva a la niña con una psiquiatra para que le ayude terapéuticamente a enfrentar sus miedos. Y en ambos casos de la película marca, dice, el miedo no llegó, ya estaba instalado, ya estaba ahí adentro. ¿Y quién lo traía? Pues lo traían los papás. Los papás que transmitieron ese miedo infantil, un miedo que ellos tenían, y como nosotros como padres, a veces se nos filtran o se filtran nuestros temores que van a dar a nuestros hijos, y de repente uno no quiere que el hijo tema tal o cual cosa, cuando nosotros fuimos los que lo vivimos y lo trajimos a casa. O sea, ese temor que a veces no queremos enfrentar. Y bueno, es una buena película para el análisis del miedo, esa película Intrusos, muy recomendable. Yo creo que es del año 2011 o 12 por ahí. Pero así como esa película, que es una película que está hecha con el estilo del suspenso, te lleva en un momento dado a esos miedos. Dice, Carahueca despertó. No era bello, ni era feo, no era joven, ni era viejo, pero Carahueca andaba buscando la cara de un niño para que ser querido. O sea, ahorita de lo que hablamos, de que a veces los miedos no son tan malos, o sea, los miedos no tenemos que deshacernos de ellos, sino tenemos que conocerlos y tenemos que aprender a acercarnos a ellos y aprender a sacar la energía que esa emoción tiene. O sea, enchufarnos a ella y utilizar esa energía del miedo. Pues sí, porque el miedo nos puede en un momento dado, nos puede llevar a fortalecer nuestra confianza, cuando a través del miedo puedo llevar a cabo un aprendizaje. O sea, ¿qué aprendo de tal o cual experiencia? ¿Qué aprendo de tal o cual vivencia? Si no veo al miedo desde ese punto de vista, voy a tenerlo como algo al que hay que sacarle la vuelta. Sin embargo, el objetivo del miedo, pues también muchas veces es desafiarnos a llevar a cabo nuestras capacidades y nuestras limitantes a otro nivel. Fíjate, lo que decía Jorge, salirnos de nuestra zona de confort. Claro. Fíjate, se dice que entre los indios Zenoi de Malaria les enseñan a los niños a redirigir el temor que vivencian en sus sueños. Por ejemplo, si sueñan que están cayendo, convierten el sueño en volar. Cambiando en el terror de la caída al deleite de volar. Así que algo que era un temor inmanente de angustia se convierte en un gozo inmanente. O sea, lo que decías ahorita, el transformar esa energía o redirigir esa energía convirtiendo lo positivo que la energía tiene. Una de las cosas que más nos dan miedo es también ver el potencial con el que cuento. A veces me da miedo ver lo que puedo llegar a ser.
me da miedo ver la luz que me habita. Y muchas veces prefiero mejor encubrirla con una serie de pensamientos, con una serie de racionalizaciones, con una serie de miedos, ¿verdad? Porque como pones muy acertadamente, o sea, si tengo miedo a caer es porque tengo la posibilidad de volar. Claro. Y lo que me da miedo no es caer, sino es volar. A veces hemos restringido la vida tanto que le hemos hecho una serie de rituales y una serie de rutinas. Hemos perdido la alegría de ir más allá, de vivir, de tener nuevas experiencias, porque eso me enfrenta con cosas que no conozco. Y muchas veces el precio que pago ante eso es, pues, tener, por ejemplo, relaciones afectivas muy frías o muy rutinarias, muy dadas al conflicto. Y cuando eso se va haciendo un patrón, eso es lo que me lleva muchas veces a la depresión, porque se va generando un vacío. Como que estamos diseñados para mucho más de lo que a veces creemos que podemos lograr. Creo que ese es el gran miedo, ¿no? O sea, el miedo a uno mismo y a todo el potencial que vamos o que llevamos ya integrados. Así es. ¿Tienes algo por ahí, Jorge? Bueno, tengo varias cosas que este bellísimo poema de Pablo Neruda dice: tengo miedo, la tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto. La asociación o las asociaciones que hacemos entre el miedo, como mencionabas hace un momento, Jesús, y la depresión, por ejemplo, ¿verdad? Y dice, les debo, Fernando, si me permites, los dos últimos versos. Se muere el universo de una calma agonía, sin la fiesta del sol o el crepúsculo verde. Agoniza Saturno como una pena mía. La tierra es una fruta negra que el cielo muerde, y por la vastedad del vacío van ciegas las nubes de la tarde como barcas perdidas que escondieran estrellas rotas en sus bodegas, y la muerte del mundo cae sobre mí. Es decir, ¿cómo asociamos toda esta serie de imágenes y de signos, también muy a propósito de la semiótica o de la semiología asociada a la psicología, y que nos va proporcionando estos signos de vacío o estos signos de temor o estos signos que nos contienen en vez de dejarnos o de permitirnos volar, como mencionabas, Fernando. Claro. Yo creo que algo que tenemos que hacer siempre que nos enfrentamos al miedo, que el miedo, que es un temor que de alguna manera nos angustia, pues tenemos que ese temor utilizar esa fuerza y energía que tiene. Ese sería el primer paso para utilizar la energía del miedo. Sería recuperarlo, no dispersarlo como a veces lo hacemos. Recuperar toda esa energía y luego sí utilizarla adecuadamente. Muchas veces no es necesario descubrir por qué tenemos miedo, sino a veces es necesario encontrar esa fuerza del mismo miedo y traducirla en una fuerza que ayude, pues, a conseguir lo que queremos, ¿no? Y eso sucede igual con el enojo. O sea, también Norberto Levi, que mencionabas ahorita que hablamos del tema del miedo, en su libro de la sabiduría de las emociones, dice, en cuanto al enojo, que ya será otro tema a tratar, dice: utiliza el enojo para recuperar lo que quieres y no para irte en contra del otro. O sea, que todas las emociones, que no son, como decimos, no son buenas ni son malas, sino son señales, vamos a utilizar de esas señales pues toda la energía que ellas tienen. Vamos a usarlas positivamente. Y yo creo que aquí el miedo pues nos da la posibilidad de reconocer y de superar lo que nos limita. Finalmente es un regalo que podemos darnos cuando, a través de estos retos que los miedos nos hacen ver, darnos cuenta de toda la capacidad y todas las posibilidades con las que yo cuento. Por eso, como bien decías ahorita, al miedo pues no hay que sacarle la vuelta, sino y hay que quitarle, como
como mencionamos al principio del programa, esa etiqueta de negativo. Las emociones no son ni positivas ni negativas. Las emociones son señales de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Claro. Y a través de la emoción es el camino regio para poder irnos dando cuenta quiénes somos. Claro. No somos todos iguales, no reaccionamos todos de la misma manera. Cada uno tenemos nuestra historia, cada uno hemos ido construyéndonos de manera distinta. Y entonces, cuando podemos enfrentar y mirar de frente los miedos, pues es como decirle, llévame a ese lugar donde no quiero estar, porque no sé estar ahí. Pero ya que aprenda a estar ahí, y ya que sepa estar ahí, probablemente sea un lugar que valga la pena estar. Claro. A veces nos limitamos demasiado, perdemos la posibilidad de tener una vida más plena, más grande, por todas esas historias que nos hemos contado. Y como bien decías tú hace rato, muchas ni siquiera son producto de mis experiencias, sino las adopté, las heredé de manera directa, y que ni siquiera me he puesto a pensar si las he llevado a pasarlas por el filtro de la realidad. Como decimos, las introyectamos de manera directa. Bien, pues estamos en la recta final de nuestro programa de Metanoia. ¿Algunas recomendaciones de libros, películas, cosas, Jorge? ¿Jesús? Sí, yo nomás quisiera hacer una reflexión en torno a esto, a la palabra miedo, buscando la etimología, y resulta que se desconoce la etimología de la palabra miedo del español. Existe en el español, en el latín existe pavor, pero no el concepto miedo como lo tenemos en el español. Y bueno, pues yo creo que esta es también una buena información en torno a este asunto del miedo. Es decir, quizá los hispanos hemos creado esta palabreja que hoy nos provoca, ¿verdad? Miedo. A mí algo que me llama mucho la atención, se dice que si hay un mensaje que se repite constantemente dentro de los que se pueden alcanzar a ver en el Nuevo Testamento, es que Jesús hacía mucho énfasis en decir que el miedo no te paralice. Que el miedo no te paralice. Uh-huh. No decía no tengas miedo, decía que el miedo no te paralice. Hay una parte del evangelio que me encanta y la voy a decir muy rápido. Es en la persona que estaba en la camilla. La camilla lo tenía paralizado, le impedía caminar, no lo dejaba moverse. Y Jesús le dice, toma tu camilla y sigue caminando. Es decir, toma tu miedo, ¿verdad? Que forma parte de ti, pero que no te detenga. Eres más que tu miedo. Claro. Bien, pues a propósito que dijiste camilla, aprovecho para mandar un saludo al personal ahí de la clínica 17, donde ahorita está internado por ahí mi padre. Tuvo una pequeña embolia, pero todo afortunadamente va bien. El coágulo parece que está ahí detenido, entonces pues saludos al doctor Rolando Zamarrón y todo el personal de clínica 17. Ahí se los encargamos a don Fernando, que por ahí está pues acompañado de otras personas, y le deseamos también a mi papá una recuperación. Un abrazo, sí, Fernando, pues ya este año nos va a cumplir 90 años, entonces él es del 23, y bueno, ahí anda muy consciente, muy lúcido. Afortunadamente el coágulo no llegó totalmente al cerebro, le paralizó un poquito el brazo izquierdo y la pierna izquierda, pero ahí va adelante, y con mucho ánimo para seguir adelante. Bien, pues recomendamos el libro de Norberto Levi, La sabiduría de las emociones. Hay otro libro también de Hansel Grum que se llama Administrar tus miedos, lo recomiendo. Muy bueno, sí. La película que mencionábamos de Intrusos, de Juan Carlos Fresnadillo, con el autor Clive Owen. Y Jorge, no sé si hay algún otro. No, en este momento no tengo en mente algo. Bien, pues queremos agradecer como siempre a Osvaldo Guerrero en los controles, que nos acompañó el día de hoy. Gracias, Jesús. Pues nos vemos aquí la próxima semana. Jorge. Hasta la próxima. Gracias, que pasen muy buenas noches. Se despide tu servidor y amigo, que te desea una feliz noche, Fernando Torres. Nos vemos la próxima semana aquí en Metanoia. Muy bien.
24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. 1500